Bien, este es el segundo caso que elegí, digamos, que es el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, recuerden que tiene una fórmula. Las fórmulas yo se las puse ahí en la actividad, se las coloco acá, se las voy a explicar. Y a veces me pasa que de tanto hacer ejercicios de trinomio cuadrado perfecto es como que a veces se repite. Entonces no es necesario que ustedes hagan todos los cálculos, porque a veces se dan cuenta al visualizar. Fíjense que la fórmula es así. Yo voy a tener un trinomio, es decir, que sí o sí voy a tener que tener tres términos que van a tener que cumplir la condición que el primer y el último término sean cuadrados, es decir, que estén elevados al cuadrado. Por ejemplo, puede pasar que el primer término sea x cuadrado y que el último término sea 100. Y ustedes me dicen, bueno, pero va a ser 100 al cuadrado. No, no va a ser 100 al cuadrado, porque el resultado de 100 es 10 al cuadrado. Entonces, ¿qué cosa elevarían al cuadrado para que les dé 100? Sería ese 10, ¿sí? Entonces, cuando se trata de número, ustedes no van a tener el número elevado al cuadrado, ya van a tener el resultado y van a tener que pensar qué es lo que tengo que elevar al cuadrado para que me dé ese número. Y el término del medio, ¿sí?, es una multiplicación entre la base del primer término y la base del segundo término, del último término, perdón. Y acá algo muy importante, una vez que ustedes, analizan si es o si no es un trinomio cuadrado perfecto, no se tienen que olvidar del resultado, porque esto es lo que me va a ayudar a factorizar en el límite y a poder simplificar y poder salvar la indeterminación. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a empezar por los ejemplos. El 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. Tengo tres términos. Yo lo que siempre hago es bajarle una flechita y preguntarme qué tengo que elevar al cuadrado para que me dé eso, ese término que está ahí. Entonces, ¿por qué tengo que elevar al cuadrado? Porque el primer y el último término son cuadrados. Entonces yo tengo que pensar qué elevo al cuadrado para que me dé ese resultado. Entonces, ¿qué elevo al cuadrado para que me dé x cuadrado? X. ¿Qué elevo al cuadrado para que me dé un 1? 1, porque 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces, esto que está acá, el 1 y la x, van a ser mis bases, es decir, va a ser este y va a ser este. Entonces, para el término del medio, lo que yo voy a hacer es copiar esta fórmula, es decir, 2 por a por b. Yo no la voy a copiar acá, bueno, sí, acá, chiquito. Una vez la voy a copiar, después la voy a ir viendo de acá. 2 por a por b. Entonces voy a escribir 2 por a. ¿Quién es a? A es x, la base de mi primer término, ¿sí? Entonces voy a escribir 2 por x por b, que ¿quién es b? B es 1, la base de mi segundo término. Entonces, 2 por 1, 2, x. Tiene que coincidir con el término del medio. Si no coincide, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como coincidió, está todo bien, y mi resultado va a ser, abro paréntesis, a, ¿quién era a? X, más b. ¿Quién es b? 1. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Ese es el resultado de la factorización. ¿Se entienden? Bueno, no me van a contestar. Para el segundo ejemplo, fíjense que también tengo tres términos. Voy a hacer lo mismo. Voy a bajar las flechitas para preguntarme qué elevo al cuadrado para que me den esos términos que están ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué elevo al cuadrado para que me dé la x? Cuadrado, x. ¿Qué elevo al cuadrado para que me dé un 9? El 3. Porque 3 al cuadrado va a ser 9. Bien, para el término del medio va a ser así. Tengo que escribir 2 por a por b. Entonces escribo 2 por a es la base, x, lo que yo elevé, por b, que b es 3. Entonces digo 2 por 3, 6x. Acá aparece un error. ¿Cuál es el error? Que este 6x es positivo y este 6x que está en el término del medio es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Es cambiarle el signo a una de las bases. ¿Por qué? Porque elevar, lo voy a hacer acá, porque elevar más 3 al cuadrado me va a dar más 9, este 9 que es el término. Y elevar menos 3 al cuadrado también me va a dar más 9. O sea que mi base, siempre que esté elevada al cuadrado, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, yo dije, bueno, mi base es 3 positivo, pero si lo elijo al 3 positivo me da 6 positivo. Entonces, si mi base sería 3 negativos, acá le tendría que poner un menos, y 2 por menos 3 sería menos 6.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre que yo tenga el signo menos en el segundo término, le voy a cambiar el signo a una de las bases. Le podría haber cambiado a la X, pero por lo general se le cambia a la segunda base porque ese resultado después me puede llevar a aplicar otro caso de factoreo, digamos. Si ustedes le cambian a este, no está mal, pero a veces suele pasar que se puede aplicar otro caso de factoreo, por eso ya es como una costumbre, está instituido a cambiarle el signo a la segunda base. Entonces mi resultado va a ser X, que es la A, y la B es el menos 3. Entonces va a ser X menos 3 al cuadrado. Ese va a ser mi resultado. Vamos con el otro. Saco acá, a ver quiénes son las bases. ¿Qué elevo al cuadrado para que me dé X al cuadrado? X. ¿Qué elevo al cuadrado para que me dé M al cuadrado? M. Entonces, fíjense que son letras solamente, no acá no hay número, no hay nada. Entonces va a ser la fórmula del medio, 2 por A por B. Entonces va a ser 2 por A, que es X, por B, que es M. Entonces me queda 2XM, que coincide con el término del medio. Como es positivo, ¿sí? Como es positivo no voy a cambiar signo de nada y va a ser todo positivo. Entonces en un paréntesis voy a poner la A más la B, cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Bien, vamos con el otro. Acá aparece una complicación porque el A está formada por dos partes, un número y una variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar una base para el 4 y una base para la X cuadrado. Entonces voy a preguntarme, ¿qué tengo que elevar al cuadrado para que me dé 4? 2. ¿Qué tengo que elevar al cuadrado para que me dé X cuadrado? X. Entonces, mi A va a ser 2X. Junto, 2X junto, digamos, no separo nada. Y acá para el último término, ¿qué elevo al cuadrado para que me dé un 1? 1. Me fijo que el término del medio es negativo, entonces ya le puedo cambiar acá. Menos 1 al cuadrado me va a dar 1, no voy a alterar nada, voy perfecto. Entonces, para el término del medio voy a hacer 2 por A es 2X, por B, que es menos 1. Entonces voy a hacer 2 por 2, 4, por 1, 4. Con el signo negativo, porque ese 1 al tener negativo me va a colocar negativo el término. Y la X, que coincide con mi término del medio. Entonces, ¿cómo voy a hacer? A es 2X, así, más B, pero mi B es negativo. Entonces voy a poner menos 1 al cuadrado. Siguiente ejercicio. Voy a ir borrando todo. También me va a pasar lo mismo esto de tener dos partes en el A. Entonces voy a sacar una base para el 25 y una base para el X cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Entonces mi base va a ser 5. X al cuadrado, X cuadrado. Entonces mi base va a ser X. Entonces mi A va a ser 5X junto. Para el 4 va a ser el 2. Y como el término del medio es negativo, le vamos a cambiar acá. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer 2 por A, que es 5X, por B, que es S menos 2. Resuelvo. 2 por 5, 10. Por 2, 20, negativo X, que coincide con el término del medio. Esto es para probar. A veces me pasa que yo les voy a poner un trinomio que no va a ser trinomio cuadrado perfecto. Por eso es importante que hagan esta prueba del medio, ¿sí? 5X, mi A. La B va a ser menos 2, entonces menos 2 la B y elevo al cuadrado. Y vamos con el último que también tiene dos partes. Entonces voy a sacar un número y una letra. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 4? 2. ¿Qué número elevado al cuadrado me da A la 4? Y acá tengo que prestar atención. No va a ser A, porque si yo a la A, lo hago acá, si yo a la A le elevo al cuadrado, me va a dar al cuadrado. Ahora, si yo a la A al cuadrado la elevo al cuadrado, potencia de potencia se multiplican las potencias. Entonces va a ser A la 4. ¿Sí? Entonces, mi base no va a ser A, va a ser A al cuadrado. Porque al elevarla al cuadrado, se multiplican las potencias y me va a dar ese A a la 4. Después, para el 1,
va a ser 1. Y como es positivo no cambio en nada. Entonces, ahora voy a hacer la prueba del medio. Va a ser 2 por A, que es 2A a la 2, por B, que es a la 1. Entonces voy a hacer 2 por 2, 4. 4 por 1, 1. Y este A al cuadrado que me va a quedar acá. Perdón, 4 puse. Al cuadrado. Que va a coincidir con el término del medio. Entonces mi resultado va a ser 2A al cuadrado. 2A al cuadrado, que va a ser mi A. Y mi B va a ser más 1. Cierro, elevo al cuadrado. Ese va a ser mi resultado. Bueno, hasta acá trinomio cuadrado perfecto.